Saludos estudiantes. El siguiente video tiene como objetivo comprender los conceptos de bastidores y máquinas, entender la función de cada uno de estos y además analizar las fuerzas que actúan sobre este tipo de elementos que están compuestos por lo general por elementos conectados mediante pasadores. Tanto los bastidores como las máquinas son dos tipos de estructuras que están compuestas por elementos que están sometidos a varias fuerzas conectadas mediante pasadores. La función del bastidor es que es una estructura que se utiliza para soportar diversas cargas. En cambio, la máquina es una estructura que contiene partes móviles y está diseñada para transmitir y modificar el efecto de ciertas fuerzas. Los bastidores, que también son conocidos como armazones o marcos, son estructuras que contienen elementos sujetos a fuerzas múltiples. Además, sus estructuras están totalmente rígidas, son estacionarias y son diseñadas para soportar alguna carga presente, una carga externa presente, para los cuales por lo menos algunos de sus elementos va a estar sujeto a la acción de fuerzas múltiples. ¿Qué quiere decir? Que va a estar sujeto ya sea a 3 o más fuerzas. Que a diferencia de las secciones anteriores en análisis de armaduras, todos los elementos en una armadura están sujetos a 2 fuerzas, ya sea tensión o compresión. En cambio, en este tipo de estructura como el bastidor o la máquina, algunos de sus elementos va a estar sujeto a fuerzas múltiples y algunos otros a 2 fuerzas. Por ejemplo, veamos la siguiente grúa. Es una estructura que está diseñada para soportar el peso W de una masa X que genera un peso W. Tiene la siguiente configuración de 3 elementos y además está sujeto a una cuerda GD que genera una tensión. Entonces, si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre de toda esta grúa, considerando la tensión desconocida que produce la cuerda, la reacción desconocida en A y que el peso es conocido, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 2 reacciones en A debido a que es un plano sin fricción. Tenemos una reacción tanto en X como en Y, la tensión T y el peso W. En este momento el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa solamente refleja las fuerzas externas, la fuerza de los apoyos y la fuerza del peso y la tensión. Pero si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre cada uno de los 3 elementos, exponemos entonces las fuerzas internas de los elementos en los pasadores o los nodos. Por ejemplo, veamos la siguiente figura. Tenemos el diagrama de cuerpo libre tanto del elemento ABCD como el elemento CEF y el elemento BE. Si ustedes observan, uno de los 3 elementos, que sería el elemento BE, es el único elemento del análisis que está sometido a 2 fuerzas y sometido a una fuerza de compresión específicamente. En cambio, los demás tienen varias fuerzas aplicadas en varios puntos de lo largo de la línea de su elemento. ¿Cómo identifico cuáles elementos están a 2 fuerzas? Si ustedes analizan acá, el único elemento B es el único elemento que extremo a extremo está sujeto por 2 nodos. No tiene ningún otro apoyo o ningún otro nodo en medio de su longitud. En cambio, los demás, por ejemplo, tenemos, a pesar de que tenemos un apoyo en A y una tensión en D, tenemos aplicado un pasador C y B a lo largo de la misma línea. Por lo cual, eso es un elemento sometido a varias fuerzas, otro elemento sometido a varias fuerzas y el elemento de 2 fuerzas que es B que está sometido a compresión. Nótese que este elemento, como está sometido a compresión, somete en los nodos de los otros elementos una fuerza de compresión igual al resultado del mismo. En este caso, las fuerzas externas y ahora las fuerzas de unión y fuerzas internas son expuestas. Y aquí siempre hacemos un diagrama de cuerpo libre de cada elemento y consideramos los elementos a 2 fuerzas, como ya les expliqué, el elemento BE, y los consideramos también los elementos sometidos a fuerzas múltiples. Si quisiera determinar cuánto valen las reacciones y cuánto valen las fuerzas internas de cada uno de los elementos, un rápido análisis podría ser el siguiente. Si primeramente analizo nada más el diagrama de cuerpo libre de todo el bastidor, podría hacer una sumatoria de momentos en A para determinar cuál sería el valor de la tensión T. Recordemos que aquí se conoce la fuerza W. Como se conoce la fuerza W, solamente aplicando una sumatoria de momentos en A podría determinar tensión T. Aprovechando este mismo diagrama de cuerpo libre,
a una sumatoria de fuerzas, podría determinar lo que sería la reacción a lo largo de X de A y haciendo la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, podría determinar la reacción vertical de A. Una vez determinadas las reacciones, cuando hice el diagrama de cuerpo libre del bastidor completo, procedo a realizar un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos para ir determinando las fuerzas internas. En este caso, si aplico una sumatoria de momentos en el punto C, en el elemento CF, yo podría determinar directamente cuál sería la fuerza de compresión del elemento BF. También, aplicando una sumatoria de momentos en E, podría determinar la reacción CY del pasador. Y finalmente, con una sumatoria de fuerzas en X, podría determinar lo que sería la reacción del pasador CX. Y así podría ya concluir con todo y determinar todas las fuerzas internas de todos los elementos, y además de las fuerzas de los pasadores. Muy importante, en un bastidor, ¿qué sucede si tengo una fuerza aplicada en el nodo? Cuando un perno conecta 3 o más elementos, o cuando un perno está conectado a un apoyo y a 2 o más elementos, cuando se aplica una fuerza, una carga externa, debe tomarse una decisión clara en relación de en dónde está participando esta fuerza externa y en dónde, ¿a qué me refiero? En cuál elemento está participando. Normalmente siempre va a estar participando en el elemento que presenta más de 2 fuerzas. Casi siempre, si ustedes observan acá, tenemos un elemento CD y un elemento AB que está sometido a 2 fuerzas, por lo cual la fuerza 600 estaría parte del análisis del elemento que está sometido a fuerzas múltiples, que sería el elemento ACE. Ahora bien, máquinas es otro tipo de estructura distinta al bastidor, porque están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas, las cuales pueden ser estacionarias o inclusive no estacionarias, debido a que hay elementos móviles, y siempre tendrán partes dinámicas, partes móviles que no son rígidas del todo, pero su principal función es transformar fuerzas de entrada en una fuerza de salida. Un ejemplo muy claro y sencillo es, pensemos en un elemento como un alicate. Eso es una estructura tipo máquina, debido a que yo aplico una fuerza P para poder ejercer otra fuerza distinta a Q y poder partir algún cable metálico. Por lo cual, si ustedes ven, tengo una fuerza de entrada aplicada para fuerza de salida distinta y mayor para poder generar la fisura en el cable. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Muy similar al bastidor, debemos de hacer un despiece de cada uno de sus elementos. Si yo tengo un diagrama de cuerpo libre general de toda la estructura y luego lo hago en 2 piezas, ven que tenemos 2 elementos distintos, en donde tengo un pasador en A, que lo podemos ver como una reacción, un apoyo, que tiene 2 reacciones, tanto en X y en Y. Tendríamos las 2 siguientes figuras. Y si quisiera ir más allá, podría inclusive analizar que solamente existe una fuerza de compresión en el nodo producto de donde se está generando la fuerza, la herramienta. Los cuerpos libres o diagramas de cuerpo libre se deben seleccionar de manera que incluya todas las fuerzas de entrada y las reacciones de las fuerzas de salida. Es importante que cuando hago el despiece, sé que esta es la fuerza de entrada conocida, entonces tiene que incluir la fuerza de entrada conocida y a la vez la fuerza de salida que quiero determinar. Entonces, un ejemplo sencillo, siguiendo con el ejercicio del alicate, si le quiero determinar la fuerza de salida Q a partir de una fuerza aplicada P, simplemente hago el despiece y el diagrama de cuerpo libre de cada elemento, y a partir de uno de esos 2 elementos podría, por ejemplo, hacer una sumatoria de momentos en A. Conociendo P, tendríamos que P por la distancia A va a ser igual a Q por la distancia B. De aquí, de esta forma, podríamos ya determinar cuál es la fuerza Q. Y si quisiera conocer cuáles son el valor de las reacciones en A, simplemente con una sumatoria de fuerzas en X podría determinar que AX es igual a 0 debido a que no hay otra fuerza horizontal, y también con una sumatoria de fuerzas en Y podría determinar que AY va a ser igual a la suma de la fuerza P más la fuerza Q. Entonces, por último, los pasos a seguir para poder solucionar los problemas relacionados a bastidores y máquinas, como recomendación, están los siguientes pasos. Primero, en ambos casos,
trace un diagrama de cuerpo libre, ya sea el bastidor o completo o de toda la máquina completa, de ser necesario, o a veces de una porción de este o de cada uno de sus elementos. Eso va a depender de qué es lo que finalmente requiero calcular. La sección que realizo debe hacerse de forma tal que conduzca a la solución más directa del problema. Luego, desensamblar el armazón y dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos. Considerar primero el elemento que está sujeto a dos fuerzas. Se recomienda que lo más sencillo es seleccionar un elemento que tenga a menos aplicada un elemento de dos fuerzas y determinar la magnitud de este. Además, después se consideran los elementos sujetos a fuerzas múltiples para determinar las fuerzas internas de las reacciones que no han podido determinarse. Para esto, recordemos que dibujamos un diagrama de cuerpo libre de cada elemento sujeto a fuerzas múltiples, el cual proporcionará tres ecuaciones de equilibrio, ambas sumatorias de fuerzas tanto en X como en Y, como algún momento aplicado en un punto. Y para simplificar la solución, se debe buscar una ecuación que involucre una sola incógnita. Recordemos que igualmente para los temas anteriores, si el signo del valor encontrado de cada incógnita es negativo, significa que la dirección es opuesta a la dirección que se estaba suponiendo inicialmente. Posteriormente vamos a realizar un ejercicio de máquina en el siguiente video para comprender mejor los pasos a pasos y el análisis que se hace en la solución de problemas de este tipo.